En la boda de mi hermana, mis padres exigieron que le regalara mi casa de 450 nenos como obsequio de bodas que había comprado con mi propio esfuerzo. Cuando me negué firmemente, mi padre estalló de ira, agarró un soporte de pastel de metal y me golpeó en la cabeza con tanta fuerza que tropecé. Choqué contra la mesa y quedé gravemente herida. Pero, de pronto, el prometido de mi hermana reveló una verdad impactante. Y el mundo de mis padres se vino abajo. «Martín, contrólate. ¡Por Dios!», gritó mi madre sujetando a mi padre por los brazos, mientras la sangre comenzaba a correr por mi frente. Los invitados quedaron en silencio absoluto. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras intentaba mantenerme consciente, apoyada contra la mesa que momentos antes sostenía el pastel de bodas de 5 pisos. El vestido azul que había elegido cuidadosamente para la ocasión de mi hermana ahora estaba manchado de rojo. A través de mi visión borrosa, vi a mi hermana menor, Lucía, corriendo hacia mí con expresión horrorizada. «¡Carolina! ¡Dios mío, estás sangrando!», exclamó mientras colocaba una servilleta contra mi frente. Jamás imaginé que la boda de mi hermana terminaría así. Todo había comenzado 3 días antes, cuando mis padres me citaron en su casa para hablar de un tema importante. Me sentía intrigada, pero optimista. Quizás querían agradecerme por ayudar con los preparativos de la boda o por haber pagado el vestido de novia de Lucía, un gasto considerable que asumí con gusto. Al llegar, encontré a mis padres y a Lucía sentados en la sala. Mi padre, Martín Herrera, un hombre de negocios acostumbrado a que todo se hiciera según sus términos, me invitó a sentarme con una sonrisa que ahora comprendo era calculadora. Mi madre, Elena, evitaba mi mirada, jugueteando nerviosamente con su collar de perlas. «Carolina, hija, sabemos que te ha ido muy bien como arquitecta», comenzó mi padre. «Tu madre y yo estamos muy orgullosos del patrimonio que has construido». Me tensé instintivamente. Mis padres nunca habían mostrado interés en mis logros profesionales. De hecho, cuando decidí estudiar arquitectura en lugar de derecho como quería mi padre, prácticamente me desheredaron emocionalmente. Durante años, tuve que arreglármela sola mientras veía cómo volcaban toda su atención y recursos en Lucía. «Lucía y Eduardo necesitan un lugar donde vivir después de casarse», continuó mi padre. «Hemos pensado que tu casa sería el regalo perfecto de bodas». Me quedé sin palabras. La casa a la que se refería era una propiedad que había comprado hace apenas 1 año, tras ahorrar durante 7 años y trabajar en 3 proyectos simultáneamente. Era mi mayor orgullo, ubicada en un barrio exclusivo de la ciudad. «Papá, esa casa me costó $450,000 y años de esfuerzo», respondí incrédula. «No puedo simplemente regalarla». Mi padre frunció el ceño, la primera señal de la tormenta que se avecinaba. «Es tu hermana, Carolina. Nosotros te dimos todo cuando eras joven. Es momento de devolver algo a la familia». Solté una risa amarga. ¿Darme todo? Había trabajado desde los 18 años para pagarme la universidad, mientras mis padres financiaron completamente los estudios de Lucía en el extranjero. «No puedo, papá. Lo siento, pero es imposible». La discusión continuó durante horas. Mi madre intentaba mediar, pero era evidente que estaba del lado de mi padre. Lucía permanecía callada, con expresión culpable pero sin intervenir a mi favor. Salí de aquella reunión con un nudo en el estómago, pero decidida a mantenerme firme. No volví a tocar el tema durante los siguientes días, esperando que mis padres hubieran entrado en razón. El día de la boda llegó. Todo transcurría según lo planeado hasta que llegó el momento de los regalos. Varios invitados entregaron sus obsequios, y entonces mi padre tomó el micrófono. «Ahora el regalo especial de Carolina, la hermana mayor que tanto quiere a Lucía», anunció con una sonrisa forzada. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba. «Tengo un regalo para Lucía y Eduardo», dije con voz temblorosa, entregándoles un sobre. «Es un viaje a las Maldivas para su luna de miel. Espero que lo disfruten». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre me miró con furia contenida. Fue entonces cuando me llevó a un lado, cerca de la mesa del pastel, donde la pesadilla comenzó. «¿Cómo te atreves a humillarnos así?», susurró mi padre, apretando mi brazo con tanta fuerza que sentí que me cortaba la circulación. Teníamos un acuerdo. «Nunca acordé regalarles mi casa», respondí, intentando liberarme de su agarre. «Ese viaje me costó $15,000, papá. Es un regalo generoso». Su rostro se transformó. Vi algo que nunca había visto en sus ojos.
un odio visceral que me heló la sangre. Antes de darme cuenta, tomó el soporte metálico del pastel y lo dirigió directamente a mi cabeza. El dolor fue inmediato, cegador. Sentí cómo me desplomaba contra la mesa mientras escuchaba los gritos de los invitados. El caos se desató en el salón. Algunos invitados corrieron a socorrerme, otros intentaban contener a mi padre. Entre la confusión, escuché a Eduardo, el novio de mi hermana, gritando algo que no logré entender completamente. Estaba mareada, con la vista nublada y un dolor punzante en la frente. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien. Sentí unas manos suaves limpiando la sangre de mi rostro. Era la madre de Eduardo, Teresa, una enfermera jubilada. «Tranquila, Carolina», me dijo con voz calmada. «La herida parece aparatosa, pero las heridas en la cabeza siempre sangran mucho. Mantén la presión aquí». Mi padre seguía vociferando, ahora contenido por 2 de mis primos. «Siempre tan egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti», gritaba, mientras mi madre intentaba calmarlo sin éxito. Eduardo se arrodilló a mi lado, con el rostro pálido. «Carolina, lo siento mucho». Yo no sabía. Comenzó, pero se interrumpió al ver que Teresa negaba con la cabeza, indicándole que no era momento para explicaciones. Lucía estaba en shock, inmóvil a unos metros de distancia, sosteniendo su vestido de novia como si temiera que la sangre lo manchara. Su expresión era indescifrable, una mezcla de horror y culpa. Los paramédicos llegaron con sorprendente rapidez. Mientras me examinaban, escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. La voz de Eduardo destacaba sobre las demás. «Esto tiene que parar ahora», decía. «No puedo casarme en estas circunstancias, no después de lo que acabo de presenciar». «Eduardo, por favor». «Es solo un malentendido familiar», intervino mi madre, intentando controlar los daños. ¿Malentendido? La voz de Eduardo sonaba incrédula. «El señor Herrera acaba de agredir violentamente a su hija mayor porque no quiso regalarle una propiedad a su hermana. ¿Llama a eso un malentendido?». Mientras me subían a la camilla, vi a Lucía acercarse a Eduardo con expresión suplicante. «Mi amor, por favor, hablemos en privado». Eduardo negó con la cabeza. «No hay nada que hablar, Lucía. Me dijiste que Carolina había prometido regalarnos su casa. Me dijiste que estaba feliz de hacerlo. ¿Sabes lo incómodo que me sentí aceptando un regalo así? Pero me convenciste de que era su deseo». El rostro de Lucía se descompuso. No esperaba que Eduardo la expusiera de esa manera. «Solo quería que tuviéramos un buen comienzo», balbuceó. «Papá dijo que Carolina tenía la obligación moral de ayudarnos». En el trayecto al hospital, los paramédicos me explicaron que necesitaría puntos en la frente. Probablemente tendría una conmoción cerebral leve, pero querían hacerme una tomografía para descartar daños más graves. Mi mente daba vueltas, no solo por el golpe, sino por las revelaciones de Eduardo. Lucía le había mentido, haciéndole creer que yo había accedido voluntariamente a regalarles mi casa. ¿Qué clase de manipulación era esa? En el hospital, mientras me atendían, recibí la visita inesperada de mi tía Claudia, la hermana menor de mi madre. Siempre había sido la rebelde de la familia, la única que se atrevía a enfrentarse a mi padre. «Me enteré de lo sucedido», dijo tomando mi mano. «Estaba en la boda, pero tuve que salir antes de que ocurriera esto. Vine en cuanto me avisaron». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. «No entiendo, tía. ¿Por qué me odian tanto? Nunca les he pedido nada». Claudia suspiró profundamente. «No te odian, Carolina. Es más complicado que eso. Tu padre siempre ha sido un hombre controlador, y tu éxito independiente lo desconcierta. No sabe cómo manejar que no necesites su aprobación o su ayuda». Mientras hablábamos, una enfermera entró para informarme que tenía visitas. Eduardo y Teresa esperaban afuera. «¿Quieres verlos?», preguntó mi tía. Asentí, sorprendida de que Eduardo hubiera venido al hospital en vez de estar en su boda. Cuando entraron, Eduardo parecía devastado. Teresa se acercó primero, examinando profesionalmente el vendaje en mi frente. «Buen trabajo», comentó, aprobando la labor de sus colegas. Eduardo se quedó de pie, incómodo, hasta que finalmente habló. «La boda se ha suspendido», anunció con voz tensa. «No puedo formar parte de una familia que trata así a sus miembros. Eduardo, lo siento tanto», comencé, sintiendo una culpa irracional. «No quería arruinar tu día». «Tú no arruinaste nada», interrumpió Teresa con firmeza. «Lo que hizo tu padre es inexcusable, y lo que nos ocultaron Lucía y tus padres.
Eduardo completó la frase que su madre dejó en el aire. Hay algo más que debes saber, Carolina. Algo que descubrí justo después de que te llevaran al hospital. Eduardo se sentó en la silla junto a mi cama hospitalaria. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. Las manos le temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Después de que los paramédicos te llevaran, todo se convirtió en un caos, comenzó. Tu padre seguía furioso. Tu madre intentaba calmar a los invitados. Y Lucía. Bueno, Lucía estaba histérica, más preocupada por la boda arruinada que por tu estado. Teresa puso una mano sobre el hombro de su hijo, dándole ánimos para continuar. En medio de todo ese desastre, recibí una llamada de Jorge, mi abogado. Eduardo me mostró su teléfono. Llevaba semanas investigando una inversión que quería hacer, una oportunidad de negocio que tu padre me ofreció como regalo anticipado de bodas. Me pidió que invirtiera $150,000 en un proyecto inmobiliario supuestamente rentable. Mi tía Claudia soltó un bufido de incredulidad. ¿Mi cuñado te pidió dinero para invertir? ¿A ti, que apenas estás empezando tu carrera? Eduardo asintió, su expresión sombría. Jorge descubrió algo alarmante. El proyecto no existe. La empresa es una fachada creada hace apenas 3 meses. Todo apunta a que el dinero iba a parar directamente a las cuentas personales de tu padre. Me sentí físicamente mareada, y no era por la conmoción cerebral. Mi padre había intentado estafar al prometido de su propia hija. Eso no es todo, continuó Eduardo. Jorge siguió investigando y descubrió que la empresa de tu padre está prácticamente en quiebra. Tiene deudas por más de $2 millones con varios acreedores. Tu casa, Carolina, la querían porque es probablemente el único activo valioso al que podían tener acceso indirectamente. La habitación del hospital pareció dar vueltas a mi alrededor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La insistencia de mi padre, la complicidad de mi madre, la manipulación de Lucía. No era solo un capricho familiar o favoritismo hacia mi hermana. Era desesperación financiera. Cuando confronté a tu padre con esta información, no lo negó, dijo Eduardo, pasándose una mano por el cabello. En cambio, me ofreció un trato. Si me casaba con Lucía y conseguía que tú les cedieras la casa, me daría el 20% de su valor cuando la vendieran. Teresa, que había permanecido callada, intervino. Mi hijo rechazó esa propuesta indecente, por supuesto. Fue entonces cuando decidimos venir directamente a verte. Mi tía Claudia se puso de pie, visiblemente alterada. Siempre supe que Martín era un hombre difícil, pero esto es criminal. ¿Tienes pruebas de todo esto, Eduardo? Eduardo asintió, mostrando varios documentos en su teléfono. Jorge me envió todo. Hay suficiente evidencia para presentar cargos por intento de fraude, si Carolina decide hacerlo. Me quedé en silencio, procesando toda esta información. Parte de mí quería negar que mi propia familia pudiera traicionarme de esa manera, pero otra parte reconocía que este comportamiento encajaba con el patrón de manipulación y control que había experimentado toda mi vida. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Todo esto es demasiado. Por supuesto, respondió Eduardo, poniéndose de pie. Te dejaremos descansar, pero quiero que sepas que cuentas con nuestro apoyo, sin importar lo que decidas. Teresa me dio un suave apretón en la mano antes de seguir a su hijo hacia la puerta. Descansa, querida. La sanación física es solo el primer paso. Cuando se fueron, mi tía Claudia permaneció a mi lado, con expresión pensativa. Siempre sospeché que Martín tenía problemas financieros, confesó. Ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, presumiendo éxitos que nunca llegaban a materializarse del todo. Pero nunca imaginé que llegaría a estos extremos. ¿Crees que mamá está al tanto de todo?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Elena siempre ha sido cómplice de las decisiones de Martín, respondió Claudia con tristeza. Puede que no conozca todos los detalles, pero dudo mucho que sea completamente ignorante de la situación. Esa noche, después de que mi tía se marchara, me quedé sola con mis pensamientos. El médico me había dicho que probablemente me darían el alta mañana, pero que debería guardar reposo por al menos una semana. La herida en mi frente requirió 12 puntos. Y aunque la tomografía no mostró daños graves, tenía que estar atenta a cualquier síntoma inusual. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de Lucía, mis padres, e incluso algunos amigos que habían presenciado el incidente. No contesté a ninguno. Necesitaba claridad antes de enfrentarme a ellos. A la mañana siguiente, desperté con una decisión tomada. No iba a permitir que mi familia continuara manipulándome o aprovechándose de mí. Era hora de poner límites claros, aunque eso significara confrontaciones dolorosas. La primera persona en visitarme fue, sorprendentemente, Lucía. Entró a la habitación con aspecto demacrado.
muy diferente de la radiante novia del día anterior. Llevaba ropa casual y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Carolina, comenzó con voz temblorosa. Yo no sé ni por dónde empezar. ¿Qué tal por la verdad, Lucía? Respondí, manteniendo mi voz firme. ¿Por qué le mentiste a Eduardo sobre mi supuesta promesa? Mi hermana se derrumbó en la silla junto a mi cama, sollozando incontrolablemente. Papá me dijo que era la única solución, confesó entre lágrimas. Me contó que estaba arruinado, que podíamos perderlo todo. Dijo que tú tenías la obligación de ayudarnos porque eres parte de la familia. Cuando Eduardo expresó incomodidad ante la idea de aceptar un regalo tan costoso, le mentí para tranquilizarlo. ¿Y no pensaste en ningún momento en preguntarme directamente? ¿En ser honesta conmigo? Lucía bajó la mirada, avergonzada. Tenía miedo de que dijeras que no, y papá estaba tan seguro de que era lo correcto. Siempre ha sido así, Carolina. Él decide y nosotros obedecemos. En ese momento comprendí que mi hermana también era, en cierto modo, una víctima de la dinámica tóxica de nuestra familia. Siempre había sido la favorita, pero ese favoritismo venía con un precio, la completa sumisión a los deseos de nuestros padres. Eduardo canceló la boda definitivamente, dijo Lucía, secándose las lágrimas. Dice que no puede confiar en mí después de lo que hice. No lo culpo, la verdad. ¿Y qué piensas hacer ahora?, pregunté. No lo sé, respondió con una honestidad que raramente mostraba. Papá está furioso conmigo por haber perdido a Eduardo. Dice que era nuestra última esperanza de salvación financiera. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión real con mi hermana. Ambas habíamos sido utilizadas, de diferentes maneras, por la ambición y el control de nuestro padre. Tenemos que romper este ciclo, Lucía, le dije. Y creo que sé por dónde empezar. 3 días después del incidente, me encontraba de pie frente a la casa de mis padres. A mi lado estaban mi tía Claudia, Eduardo y su abogado Jorge. La herida en mi frente aún estaba vendada, un recordatorio visible de lo que había sucedido en la boda. Mi corazón latía con fuerza mientras Jorge presionaba el timbre. Fue mi madre quien abrió la puerta. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo en cuestión de segundos. Carolina, murmuró, evaluando rápidamente al grupo que me acompañaba. No esperábamos visitas. No es una visita social, mamá, respondí con calma. Necesitamos hablar con ustedes. ¿Está papá en casa? Antes de que pudiera responder, la voz de mi padre resonó desde el interior. ¿Quién es Elena? Al verme, su rostro se endureció. ¿Qué haces aquí? ¿Y con él?, señaló a Eduardo con desprecio. Señor Herrera, intervino Jorge, dando un paso adelante. Soy Jorge Mendoza, abogado. Le sugiero que nos permita entrar para discutir este asunto en privado, a menos que prefiera que lo hagamos aquí mismo, donde sus vecinos pueden escuchar. La amenaza implícita no pasó desapercibida. Mi padre nos dejó entrar a regañadientes, conduciéndonos hasta la sala donde, irónicamente, había comenzado toda esta pesadilla días atrás. ¿A qué se debe este comité de bienvenida?, preguntó mi padre, intentando mantener un tono sarcástico que no lograba ocultar su nerviosismo. Tenemos evidencia de que intentaste estafar a Eduardo con una inversión fraudulenta, dije directamente. También sabemos que tu empresa está al borde de la quiebra y que planeabas usar mi casa para saldar tus deudas. Mi padre palideció, pero rápidamente recuperó su compostura. No sé de qué estás hablando, respondió, mirando de reojo a mi madre, quien parecía haberse quedado sin palabras. Si tu noviecito, señaló a Eduardo, ha estado inventando historias para ponerte en contra de tu propia familia. Las pruebas son bastante concluyentes, señor Herrera, interrumpió Jorge sacando una carpeta de su maletín. Tenemos los documentos de la empresa fantasma que creó, los registros de transferencias sospechosas y declaraciones de al menos 2 de sus empleados confirmando sus problemas financieros. Mi madre se dejó caer en el sofá, llevándose una mano al pecho. «Martín, ¿qué has hecho?», susurró. La máscara de mi padre comenzó a desmoronarse. Sus hombros se hundieron y, por primera vez en mi vida, lo vi verdaderamente derrotado. No tenía otra opción, dijo finalmente. Las cosas se salieron de control. Un negocio fallido tras otro. Préstamos para cubrir préstamos anteriores. Pensé que podría recuperarme si conseguía un poco más de capital. ¿Y por eso decidiste golpear a tu hija en medio de una boda?, preguntó mi tía Claudia con indignación.
¿Por eso manipulaste a Lucía para que mintiera a su prometido? Estaba desesperado, gritó mi padre, golpeando la mesa con el puño. ¿Tienes idea de lo que es verlo todo desmoronarse a tu alrededor? ¿Ver cómo todo lo que construiste durante décadas se convierte en nada? Lo que construiste a base de mentiras, querrás decir. Respondí, manteniendo la calma. Porque acabamos de descubrir que la casa donde crecimos, esta misma casa, no está a tu nombre. Está a nombre de la abuela. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre se quedó inmóvil, como si lo hubiera paralizado. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en un susurro. Jorge investigó todas tus propiedades, explicó Eduardo. Descubrimos que hace 5 años transferiste esta casa a nombre de Elena Vidal, la madre de tu esposa, como parte de una maniobra para proteger activos ante posibles acreedores, lo cual, debo añadir, constituye un fraude, agregó Jorge, especialmente considerando que la señora Vidal falleció hace 3 años y ustedes nunca declararon la propiedad como parte de su herencia para evitar impuestos. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente, mientras mi padre parecía envejecer 10 años en cuestión de minutos. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente. ¿Dinero? No tengo nada. ¿Venganza? Adelante. Préstenle una denuncia. Arruinen lo poco que me queda de reputación. No queremos nada de eso, papá, respondí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y determinación. Queremos la verdad, toda la verdad, y queremos que asumas la responsabilidad de tus acciones. Fue entonces cuando la puerta de entrada se abrió y Lucía apareció. No la esperábamos, pero su presencia completaba el círculo de personas afectadas por las manipulaciones de mi padre. Carolina me llamó ayer, explicó Lucía, acercándose a nosotros. Me contó lo que planeaban hacer hoy. Quería estar presente. Mi padre la miró con una mezcla de sorpresa y traición. Tú también te has vuelto contra mí, entonces. No, papá, respondió Lucía con una firmeza que nunca le había visto. Me he vuelto hacia la verdad. Es diferente. Durante las siguientes 2 horas, mi padre confesó todo: los negocios fracasados, las deudas acumuladas, las mentiras para mantener las apariencias. Admitió que había manipulado a Lucía desde pequeña para que se sintiera superior a mí, creando una rivalidad artificial que él podía controlar. Reconoció que su plan era conseguir que yo les regalara mi casa para venderla inmediatamente y usar ese dinero para saldar parte de sus deudas más urgentes. Mi madre, por su parte, confesó haber sido cómplice pasiva. Sabía de los problemas financieros, pero prefirió ignorar los detalles. Su prioridad siempre había sido mantener el estatus social, las apariencias, sin importar el costo emocional para sus hijas. Cuando finalmente terminaron sus confesiones, un silencio pesado llenó la habitación. Era el silencio de verdades largamente ocultadas, finalmente expuestas a la luz. ¿Y ahora qué?, preguntó mi madre con voz temblorosa. Jorge tomó la palabra. Legalmente tienen varias opciones, ninguna especialmente agradable. Pueden enfrentar cargos por fraude fiscal, intento de estafa, y en el caso del señor Herrera, agresión física. Alternativamente, pueden cooperar con las autoridades, declararse en bancarrota de manera ordenada y buscar un acuerdo para minimizar las consecuencias legales. Mi padre parecía un hombre derrotado. Toda su vida había construido su identidad alrededor del éxito, del control, de la imagen de patriarca poderoso. Ahora, esa imagen se había hecho añicos frente a sus ojos. Quiero proponerte algo, papá, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma. Una salida que podría funcionar para todos. Los ojos de mi padre se alzaron, mostrando por primera vez un atisbo de esperanza. Te propongo un acuerdo, continué, sintiendo todas las miradas fijas en mí. No presentaré cargos por la agresión si aceptas algunas condiciones. Jorge me miró con preocupación. Claramente no esperaba esta propuesta. Carolina, deberías pensarlo bien. Lo he pensado, respondí con firmeza. No quiero prolongar este dolor, ni para mí ni para nadie más. Quiero cerrar este capítulo y seguir adelante. Me volví hacia mi padre, quien me observaba con una mezcla de confusión y cautela. Primero, deberás someterte a un programa de manejo de la ira y terapia familiar, establecí. No es negociable. El terapeuta nos informará de tus progresos. Mi padre abrió la boca para protestar, pero mi madre le puso una mano en el brazo silenciándolo. Segundo, Jorge te ayudará a declararte en bancarrota de manera legal y transparente. Nada de ocultar activos o manipular el sistema. Pagarás lo que puedas a tus acreedores y asumirás las consecuencias de tus decisiones financieras. Eso me dejaría sin nada, murmuró mi padre. Te dejaría sin las mentiras y las apariencias, corregí.
quizás por primera vez en décadas. Eduardo, que había permanecido en silencio durante gran parte de la confrontación, intervino. Mi bufete puede ofrecerle un puesto administrativo, señor Herrera. No es glamoroso, pero le permitiría tener un ingreso estable mientras resuelve sus problemas legales. La sorpresa en el rostro de mi padre fue evidente. No esperaba compasión del hombre al que había intentado estafar. ¿Por qué harías eso?, preguntó, genuinamente perplejo. No lo hago por usted, respondió Eduardo con honestidad. Lo hago porque creo en las segundas oportunidades y porque Carolina y Lucía merecen ver a su padre recuperarse, no hundirse. Lucía, que había estado escuchando atentamente, dio un paso adelante. Yo también tengo una condición, dijo, mirando directamente a nuestros padres. Quiero que reconozcan el daño que han causado al enfrentarnos a Carolina y a mí toda la vida. Quiero que entiendan que esa manipulación nos ha robado años de una relación de hermanas normal. Mi madre bajó la mirada, visiblemente avergonzada. Lo reconocemos, dijo en voz baja. Al menos yo lo hago. Nunca quise. Nunca pensé en el daño que estábamos causando. Solo seguía lo que Martín consideraba mejor para la familia. Mi padre permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente, con un suspiro profundo, habló. Acepto las condiciones, todas ellas. Las palabras parecían arrancarle pedazos de su orgullo con cada sílaba, pero por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Jorge tomó nota de todos los acuerdos y redactaría un documento legal para formalizarlos. Mientras tanto, mi tía Claudia sugirió que era momento de darles espacio a mis padres para procesar todo lo ocurrido. Al salir de la casa, Eduardo me acompañó hasta mi auto. ¿Estás segura de esto?, preguntó con genuina preocupación. Tienes todo el derecho a presentar cargos contra tu padre. Estoy segura, respondí. No busco venganza, Eduardo. Busco sanación. Para todos nosotros. Lucía nos alcanzó antes de que pudiera arrancar el auto. Carolina, espera, dijo, con la voz entrecortada. Quiero que sepas que lo siento profundamente. No solo por lo de la boda, sino por todos estos años. Por dejarte sola, por aceptar ser la favorita a costa tuya. La miré a los ojos y vi algo nuevo. Sinceridad, arrepentimiento y quizás el comienzo de una verdadera conexión entre hermanas. También tengo que pedirte perdón a ti, Eduardo, continuó Lucía, volviéndose hacia él. Te mentí y traicioné tu confianza. Entiendo perfectamente que hayas cancelado la boda. Eduardo asintió, incapaz de ocultar el dolor que aún sentía. Necesito tiempo, Lucía. Lo que pasó no es algo que pueda superar de inmediato. Lo entiendo, respondió ella con una madurez que nunca le había visto. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser mejor persona, la persona que mereces. Cuando finalmente llegué a mi casa esa noche, me senté en el porche a contemplar las estrellas. La cicatriz en mi frente aún pulsaba ligeramente, un recordatorio físico de todo lo ocurrido. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña paz interior. Las semanas siguientes fueron intensas. Mi padre comenzó su terapia, reluctante al principio, pero gradualmente más comprometido. Jorge lo ayudó a navegar el complicado proceso de bancarrota. Mi madre, por su parte, empezó a reconstruir su identidad más allá de ser simplemente la esposa de Martín. Lucía y yo comenzamos a reunirnos regularmente para cafés o cenas. Las primeras veces fueron incómodas, llenas de silencios y temas superficiales. Pero poco a poco, empezamos a derribar los muros que nuestros padres habían construido entre nosotras. Un día, Lucía me confesó algo que nunca había imaginado. Siempre te admiré, ¿sabes?, dijo, revolviendo distraídamente su café. Tu independencia, tu fuerza. La forma en que construiste tu vida en tus propios términos, sin depender de nadie. Yo siempre envidié tu seguridad, admití. Creciste sabiendo que eras amada, valorada. Yo tuve que convencerme a mí misma de que valía algo. Ese día lloramos juntas, no de tristeza sino de reconocimiento. Dos hermanas encontrándose finalmente, después de años viviendo bajo el mismo techo pero separadas por manipulaciones y favoritismos. 3 meses después del incidente de la boda, Eduardo me invitó a cenar. Había estado ayudando a mi padre en el bufete, supervisando su trabajo y reportándome sus progresos. Ha cambiado, me dijo con sorpresa. No es perfecto. Todavía tiene arranques de ira ocasionales, pero está esforzándose genuinamente. Nunca pensé que lo vería intentarlo de verdad, confesé. Siempre fue tan inamovible.
A veces solo necesitamos tocar fondo para encontrar la motivación para cambiar, filosofó Eduardo. Por cierto, Lucía y yo hemos estado hablando. Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, había notado la química que seguía existiendo entre ellos. ¿Van a intentarlo de nuevo?, pregunté con cautela. Estamos conociéndonos de nuevo. Esta vez sin mentiras ni manipulaciones, respondió. Es diferente, más auténtico. Quería que lo supieras directamente de mí. Le sonreí, genuinamente feliz por ambos. Creo que merecen esa segunda oportunidad. Eduardo tomó mi mano por encima de la mesa. Quiero que sepas que, pase lo que pase entre Lucía y yo, tú siempre tendrás un amigo en mí. Lo que hiciste, la compasión que mostraste hacia tu familia a pesar de todo, me ha enseñado mucho. 6 meses después del incidente, organicé una cena en mi casa. Invité a mis padres, a Lucía, a Eduardo, a mi tía Claudia y a Teresa. Era la primera vez que todos nos reuníamos desde aquel día fatídico. La tensión era palpable al principio, pero se fue disipando a medida que la noche avanzaba. Mi padre, notablemente más delgado y con el cabello ahora completamente cano, se mantuvo sobrio y respetuoso. En un momento de la noche, me pidió hablar en privado en la terraza. Carolina, comenzó con la voz temblorosa, nunca te he pedido perdón adecuadamente, por todo, no solo por el golpe, sino por años de negligencia, de favoritismo, de manipulación. Papá, no, déjame terminar, insistió. Estaba tan obsesionado con el éxito, con las apariencias, que olvidé lo que realmente importa. Perdí de vista que mi mayor logro debería haber sido tener hijas felices y realizadas. En lugar de eso, las usé como peones en mi juego de estatus social. Las lágrimas brillaban en sus ojos, algo que nunca había visto antes. No espero que me perdones ahora, ni quizás nunca, continuó. Solo quiero que sepas que estoy profundamente arrepentido y que trabajaré cada día para ser el padre que mereces. En ese momento, comprendí que el verdadero regalo no era mi casa, ni la verdad sobre los negocios de mi padre, ni siquiera la nueva relación con mi hermana. El verdadero regalo era la libertad. Libertad de las expectativas tóxicas, de las manipulaciones, de los roles asignados. El perdón es un proceso, papá, respondí finalmente. No ocurre de la noche a la mañana, pero estamos en el camino correcto. Han pasado 2 años desde aquel día en la boda de mi hermana. La cicatriz en mi frente ha palidecido, apenas visible a menos que sepas exactamente dónde mirar. De alguna manera, es un símbolo perfecto de lo que hemos vivido como familia. Las heridas están ahí, pero ya no dominan nuestra existencia. Mi padre sigue trabajando en el bufete de Eduardo, quien, por cierto, se casó con Lucía hace 6 meses en una ceremonia íntima y sincera, muy diferente de aquella boda ostentosa que nunca llegó a completarse. Mi madre ha descubierto una pasión por la jardinería y ahora da clases a niños en un centro comunitario, encontrando una identidad propia por primera vez en décadas. Lucía y yo hemos desarrollado una relación de hermanas genuina. Reímos juntas, discutimos a veces. Nos apoyamos siempre. Es como si hubiéramos recuperado todos esos años perdidos en rivalidades artificiales. En cuanto a mí, sigo viviendo en mi casa, aquella que casi me costó mucho más que $450,000. He abierto mi propio estudio de arquitectura, especializado en diseños sostenibles y accesibles. A veces, cuando estoy diseñando, pienso en cómo los edificios son un poco como las familias. Necesitan cimientos sólidos, pero también flexibilidad para resistir las tormentas. No somos una familia perfecta, ni pretendemos serlo. Seguimos trabajando en nuestras relaciones, en la comunicación honesta, en el respeto mutuo, pero hemos aprendido que la verdadera fortaleza no está en las apariencias ni en el control, sino en la vulnerabilidad, en la disposición a reconocer errores y en el compromiso de crecer juntos. A veces, las heridas más profundas conducen a las sanaciones más profundas, y a veces, lo que parece el fin de todo es solo el doloroso comienzo de algo mucho mejor. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.